Era el amanecer del 18 de abril de 1942, cuando el portaaviones USS Hornet cortaba las aguas del Pacífico Occidental bajo un cielo encapotado y amenazante. A bordo, 16 bombarderos B-25 Mitchell estaban atados a la cubierta de vuelo, sus motores fríos, sus tripulaciones despiertas desde las 4 de la mañana. Nadie en el mundo exterior sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Los japoneses creían que sus islas eran intocables. Llevaban meses arrasando el Pacífico sin encontrar resistencia real, y la confianza en Tokio rozaba la arrogancia absoluta. Esa mañana, todo eso estaba a punto de cambiar para siempre. El teniente coronel James Doolittle subió al primer aparato antes de que los demás pilotos terminaran de ajustarse los paracaídas. Ante él tenía apenas 140 metros de cubierta, el viento rugiendo a 30 nudos y el océano esperándole abajo con indiferencia mortal. Un B-25 nunca había despegado de un portaaviones. Nadie sabía con certeza si era posible. La decisión de lanzar el ataque ese día tampoco era la prevista. Un submarino japonés había avistado la flota y el almirante Halsey ordenó el lanzamiento de inmediato, 600 kilómetros antes del punto planeado. Eso significaba que los aviones llegarían al límite absoluto de su autonomía de combustible, sin margen de error. El B-25 Mitchell no había nacido para hacer algo así. Su historia comenzaba apenas 3 años atrás, en marzo de 1939, cuando el Ejército del Aire de los Estados Unidos lanzó una convocatoria urgente. Necesitaba un bombardero medio de nueva generación, capaz de volar a 480 kilómetros por hora, transportar 1.300 kilos de bombas y alcanzar destinos a más de 3.200 kilómetros de distancia. Los bombarderos que existían entonces, el Douglas B-18 y el Martin B-10, eran lentos, cortos de alcance y fáciles de derribar. Europa ya ardía y el tiempo se acababa. 4 compañías presentaron propuestas. North American Aviation, dirigida por el ingeniero holandizado James Kindleberger, era una empresa que hasta entonces se había distinguido por fabricar entrenadores, no bombarderos. Sus 2 intentos anteriores, el NA-21 y el NA-40, habían sido rechazados por el ejército. Pero esta vez el equipo de diseño, liderado por Lee Atwood, lo hizo diferente. Analizaron cada fallo anterior con frialdad quirúrgica y construyeron algo completamente nuevo, el NA-62. El avión tenía asientos en paralelo para el piloto y el copiloto, un ala montada alta en el fuselaje, tren de aterrizaje triciclo y 2 motores radiales Wright R2600, cada uno con 1.700 caballos de fuerza. La cabina media 143 centímetros de anchura interior, lo que facilitaba la coordinación entre pilotos durante misiones largas. El fuselaje estaba diseñado para absorber daños considerables y seguir volando. Atwood sabía que un bombardero inutilizable por un impacto menor no servía de nada en combate real. La reacción del ejército fue inmediata y sin precedentes. En septiembre de 1939, firmaron un contrato de producción de 184 unidades antes de que existiera un solo prototipo. Era una apuesta enorme basada únicamente en planos y cálculos. North American no podía fallar. La construcción comenzó en la planta de Inglewood, California. El 19 de agosto de 1940, el prototipo despegó por primera vez con el piloto de pruebas Vance Breese en los mandos. Los primeros vuelos revelaron un problema grave. El ala con diedro constante de punta a punta generaba inestabilidad direccional, que ponía en riesgo el control del aparato. Los ingenieros actuaron con rapidez y modificaron las secciones exteriores del ala a posición horizontal, creando la característica forma de gaviota que distinguiría al Mitchell para siempre. El problema desapareció y las cualidades de vuelo se volvieron sobresalientes. En febrero de 1941, los primeros ejemplares de serie fueron entregados al ejército. Fue entonces cuando el ejecutivo Lee Atwood propuso darle al avión el nombre de un hombre que llevaba 5 años muerto, el general William Billy Mitchell. Mitchell había sido el defensor más apasionado del poder aéreo en los Estados Unidos durante los años 20.
Había demostrado que los bombarderos podían hundir acorazados y había sido sometido a consejo de guerra por atreverse a decirlo en voz alta. El ejército aceptó el nombre sin dudarlo. Era una deuda histórica que saldar. Ahora, en la cubierta del Hornet, ese mismo nombre pintado en el fuselaje de 16 aparatos modificados y cargados hasta el límite, se enfrentaba al mayor reto de su corta vida. Doolittle empujó los gases a fondo. Los dos motores lanzaron su rugido sobre el viento y el océano. El avión aceleró por la cubierta, ganó velocidad, y en el último metro posible se elevó sobre las olas grises del Pacífico. La tripulación exhaló. Uno a uno, los 15 restantes siguieron su ejemplo a lo largo de la hora siguiente. A las 9:19 de la mañana, todos estaban en el aire rumbo a Japón. Nadie esperaba verlos regresar. 16 самолетов легли на курс Зюит-Вест и исчезли в низких облаках. Впереди было почти 3000 километров открытого океана, и каждый пилот знал простую арифметику. Топлива не хватит ни на один аэродром союзников. План предвела aterrizar в Китае, en campos improvisados cerca de Chuchov, pero la distancia extra por el lanzamiento anticipado lo había convertido en una apuesta casi suicida. Volaron durante horas a baja altitud para evitar el radar japonés, a veces tan cerca del agua que las hélices levantaban espuma. El silencio de radio era absoluto. Cada tripulación iba sola con sus pensamientos y sus cálculos de combustible. A bordo del aparato número 5, el capitán David Jones miraba el indicador de nivel y hacía la misma cuenta una y otra vez, sin que el resultado mejorara. A las 12:15 del mediodía, el avión de Doolittle sobrevoló la costa japonesa a la altura de la bahía de Tokio. Abajo, la ciudad más grande de Asia se extendía sin ninguna señal de alarma. Los cazas japoneses patrullaban a alta altitud buscando bombarderos pesados que llegaran desde el este, no aparatos medianos que rasaran los tejados desde el norte. La defensa aérea del país más poderoso del Pacífico había sido burlada por completo. Doolittle bajó a 300 metros y soltó las primeras bombas sobre instalaciones militares e industriales en el norte de la ciudad. En los minutos siguientes, los otros 15 Mitchell dispersos por distintas rutas atacaron Tokio, Yokohama, Nagoya y Kobe. Las sirenas de ataque aéreo tardaron varios minutos en sonar, y cuando lo hicieron, muchos civiles salieron a las calles a mirar el cielo con curiosidad, en lugar de buscar refugio. Nadie creía que aquello fuera real. El daño material fue modesto. Algunas fábricas danadas, varios barcos en el puerto de Yokohama alcanzados, incendios menores en zonas industriales. Pero el impacto psicológico fue de una magnitud que ningún análisis frío podía medir. El emperador Hirohito, que en ese momento se encontraba en el Palacio Imperial, escuchó las explosiones. Su entorno lo trasladó a un refugio subterráneo por primera vez en su vida. El hombre considerado divino por 80 millones de japoneses había tenido que esconderse bajo tierra. En los días siguientes, la prensa japonesa intentó minimizar el ataque, pero los rumores se extendieron más rápido que cualquier desmentío oficial. Los generales del alto mando entendieron de inmediato la implicación táctica. Si los americanos habían llegado hasta Tokio, podían volver. Eso significaba que la línea defensiva que supuestamente protegía las islas era una ilusión. La respuesta fue retirar unidades aéreas del frente del Pacífico para reforzar la defensa del territorio nacional, debilitando posiciones críticas en el momento menos oportuno. Pero para las 16 tripulaciones, la misión no había terminado con las bombas. Lo más duro estaba por llegar. Con los depósitos casi vacíos y la noche cayendo sobre el mar de China, los pilotos buscaban desesperadamente los campos chinos donde debían aterrizar. Las balizas de radio que deberían guiarlos nunca se encendieron. Un malentendido en las comunicaciones entre el mando americano y las autoridades chinas había dejado sin iluminación todos los aeródromos previstos. 13 aparatos se quedaron sin combustible sobre territorio chino, y sus tripulaciones tuvieron que lanzarse en paracaídas a ciegas sobre montanas y arrozales en plena oscuridad. 2 aviones tomaron decisiones distintas. Uno aterrizó de emergencia cerca de Vladivostok, en territorio soviético, donde la tripulación fue internada durante más de un año. Otro intentó damarar frente a la costa china y se destrozó contra las olas.
De los 80 hombres que participaron en el raid, 71 sobrevivieron y llegaron eventualmente a territorio aliado gracias a la ayuda de campesinos y soldados chinos que arriesgaron sus vidas para guiarlos. 8 fueron capturados por fuerzas japonesas en las zonas costeras de China. 3 de ellos fueron ejecutados mediante fusilamiento en octubre de 1942, acusados de ataques deliberados contra población civil. Un cargo fabricado para justificar una represalia que ya había sido decidida de antemano. Esa represalia fue brutal. El ejército imperial japonés lanzó una ofensiva masiva contra las provincias chinas de Zhejiang y Jiangxi, con el objetivo de destruir todos los aeródromos desde los que los americanos pudieran repetir el ataque. Durante los meses siguientes, las fuerzas japonesas arrasaron miles de aldeas, mataron a una cifra estimada de entre 250.000 y 300.000 civiles chinos y aplicaron armas biológicas en varias localidades. Fue uno de los actos de represalia más desproporcionados de toda la guerra, desencadenado por 16 bombarderos medianos que habían causado daños menores. En Tokio, el alto mando naval sacó una conclusión estratégica equivocada, pero comprensible. Había que ampliar el perímetro defensivo hacia el este para impedir que los portaaviones americanos volvieran a acercarse. Esa lógica llevó directamente a la decisión de atacar el atolón de Midway en junio de 1942. En esa batalla, Japón perdió 4 portaaviones de ataque, más de 250 aviones y algunos de sus mejores pilotos navales. Fue el punto de inflexión definitivo en el Pacífico, y su origen podía rastrearse hasta 16 Mitchell que habían cruzado el océano con el depósito casi vacío. Mientras las consecuencias del raid de Doolittle se extendían por todo el Pacífico, en las bases aliadas de Australia y Nueva Guinea, un problema completamente distinto consumía la atención del mando aéreo americano. Los B-25 en su configuración estándar resultaban prácticamente ineficaces contra los barcos japoneses. Los ataques desde altitud media eran un desastre estadístico. Los bombarderos volaban a 3.000 metros, los artilleros japoneses tenían tiempo sobrado para apuntar, y las bombas que caían en picado sobre blancos en movimiento fallaban en una proporción que rondaba el 95%. Se gastaban aviones, se perdían tripulaciones, y los convoyes enemigos llegaban a destino prácticamente intactos. El general George Kenney, comandante de la Quinta Fuerza Aérea, era un hombre que detestaba repetir errores. Había observado los resultados de los ataques convencionales con creciente frustración y había llegado a una conclusión inconda. La táctica estaba mal desde la raíz. Necesitaba un avión diferente y un método diferente. Para conseguirlo, recurrió al hombre más improbable de todo el teatro del Pacífico. Paul Gunn tenía 47 años cuando la guerra le encontró en Manila. Había pasado 2 décadas en la Marina americana, volando y reparando todo lo que tuviera motor. Había salido del servicio activo y se había instalado en Filipinas como piloto civil. Cuando los japoneses atacaron, se reenganchó de inmediato. Sus compañeros le llamaban Papi, no con ironía, sino con genuino afecto. Era el más viejo entre aviadores que rondaban los 20 años, pero volaba con una agresividad que dejaba en ridículo a los más jóvenes. En los primeros meses caóticos de 1942, había hecho vuelos de abastecimiento imposibles bajo fuego enemigo. Había rescatado aviones que el mando daba por perdidos y había improvisado soluciones mecánicas que ningún manual contemplaba. Kenny le conocía bien y sabía exactamente lo que le estaba pidiendo cuando le encargó transformar el B-25. La orden era clara en su objetivo e imposible en sus detalles: convertir un bombardero medio en un arma capaz de destruir barcos volando a ras del agua. Gunn empezó desmontando la nariz acristalada del Mitchell y la posición del bombardero, que en ataques a baja altura no servía absolutamente para nada. En su lugar instaló 4 ametralladoras de calibre 12,7 milímetros apuntando hacia adelante, fijas en la estructura del morro. Añadió 2 ametralladoras más en blisters laterales del fuselaje. El resultado era un avión que podía descargar una cantidad brutal de fuego concentrado en un punto mientras avanzaba en línea recta hacia su objetivo. Pero la potencia de fuego era solo la mitad del problema.
Las bombas convencionales lanzadas a baja altura simplemente rebotaban o explotaban demasiado cerca del avión que las soltaba, destruyendo al atacante junto con el objetivo. Gunn y Kenny desarrollaron una solución elegante: bombas con espoleta de retardo de 4 a 5 segundos. El Mitchell volaría a menos de 60 metros sobre el agua a más de 300 kilómetros por hora. Soltaría las bombas horizontalmente y éstas rebotarían sobre la superficie del mar como piedras lanzadas en un lago hasta impactar directamente en el casco del barco enemigo a la línea de flotación. La explosión llegaría cuando el avión ya estuviera lo suficientemente lejos para sobrevivir. A esta técnica la llamaron skip bombing, bombardeo de rebote, y nadie la había usado de forma sistemática en ninguna guerra hasta ese momento. Los primeros ensayos fueron prometedores pero brutales para los pilotos. Volar a 60 metros sobre el océano a máxima velocidad con un avión cargado de combustible, bombas y armamento extra exigía una concentración absoluta. Un segundo de distracción, una ráfaga de viento lateral inesperada, un fallo en un motor, significaban impactar contra el agua sin posibilidad de reacción. No era una táctica para pilotos nerviosos. La prueba definitiva llegó en los primeros días de marzo de 1943. La inteligencia aliada había detectado un convoy japonés de 16 barcos, 8 transportes de tropas y 8 destructores, que navegaba desde Rabaul hacia Lae, en Nueva Guinea, cargado con casi 7.000 soldados de refuerzo. Si el convoy llegaba a destino, la posición japonesa en Nueva Guinea se consolidaría de forma significativa. La mañana del 3 de marzo, los Mitchell modificados despegaron junto con bombarderos B-17 y cazas de escolta P-38. Los B-17 atacaron primero desde altitud, como siempre, y como siempre, sus resultados fueron pobres. Algunas bombas cercanas, un transporte danado, pero el convoy siguió navegando. Entonces entraron los Mitchell de Gunn. Volando en formaciones cerradas a 50 metros sobre las olas, los aparatos se abalanzaron sobre los barcos japoneses con las ametralladoras delanteras disparando sin pausa. Los artilleros antiaéreos japoneses, acostumbrados a apuntar hacia arriba, se encontraron con blancos que llegaban al mismo nivel que sus posiciones. La supresión de fuego fue tan intensa que muchas dotaciones abandonaron sus piezas antes de que llegaran las bombas. Los proyectiles de rebote golpearon los cascos por debajo de la línea de flotación, donde el blindaje era inexistente. En 2 días de ataques continuos, los Mitchell y el resto de la aviación aliada hundieron los 8 transportes y 4 de los 8 destructores. De los casi 7.000 soldados embarcados, menos de 1.200 llegaron a Lae, muchos de ellos rescatados del agua por los destructores supervivientes. Japón no volvió a intentar reforzar Nueva Guinea mediante convoy de superficie. La táctica que un mecánico entrado en años había improvisado en un hangar de Australia había cerrado el mar a la Marina Imperial en esa región para el resto de la guerra. El éxito en el mar de Bismarck convenció a Kenny de que el Mitchell tenía potencial sin explotar. Si 4 ametralladoras en el morro podían suprimir la defensa antiaérea de un destructor, una pieza de artillería de mayor calibre podía hundirlo de un solo impacto. La lógica era seductora. La realidad resultaría bastante más complicada. En 1943, North American Aviation recibió el encargo de integrar un cañón de 75 milímetros en el fuselaje del Mitchell. No era una idea completamente nueva. El ejército había experimentado con ese mismo calibre en un Douglas B-18 en 1938, pero el proyecto había quedado en nada. Ahora la urgencia del Pacífico lo resucitaba. El problema inmediato era físico. El cañón M4 medía casi 2 metros de longitud y su mecanismo de retroceso era tan violento que ninguna estructura convencional podía absorberlo sin sufrir daños. La solución fue acortar el morro del avión 26 centímetros, eliminar la posición del copiloto para ganar espacio interior y montar el arma directamente sobre la estructura del fuselaje con refuerzos adicionales. Junto al cañón se instalaron 2 ametralladoras fijas de calibre 12 con 7 milímetros. El resultado fue el B-25G. Sobre el papel era impresionante. Un proyectil de 75 milímetros pesaba casi 6 kilos,
y podía atravesar el casco de cualquier barco de transporte. En los ensayos en tierra el sistema funcionaba. Pero los ensayos en tierra no se parecen en nada a disparar un cañón desde un avión que vibra, cabecea y avanza a 300 km por hora sobre el agua, mientras la artillería enemiga responde. El primer problema era la cadencia de fuego. El cañón M4 disparaba entre 4 y 6 proyectiles por minuto en condiciones óptimas, lo que en un ataque de alta velocidad significaba entre 1 y 3 disparos por pasada antes de que el avión superara el blanco. El segundo problema era la puntería. Apuntar un cañón de artillería desde una plataforma en movimiento contra un barco que también se mueve requería una combinación de cálculo, intuición y suerte que pocos pilotos podían dominar con consistencia. El retroceso era tan brutal que tras cada disparo el avión perdía momentáneamente estabilidad y el siguiente tiro llegaba desviado. Papigán lo comprobó en persona en julio de 1943 durante uno de los primeros ataques reales con el B-25G. Su aparato descargó 7 proyectiles de 75 milímetros contra un destructor japonés en condiciones casi ideales de aproximación. El destructor siguió navegando sin daños significativos. 7 impactos potenciales, 7 fallos útiles, mientras el avión había pasado varios segundos en línea recta sobre un barco de guerra con toda su artillería apuntando hacia él. La relación entre riesgo asumido y daño causado era inaceptable. North American intentó corregir el concepto con el B-25H. El cañón permanecía, pero se sustituía por un modelo más ligero, el T-13E1, que reducía el peso total y mejoraba ligeramente el manejo. Se añadieron 4 ametralladoras fijas adicionales en el morro, 2 más en los blisters laterales. Se adelantó la torreta superior para mejorar el campo de fuego y se rediseñó la sección de cola para alojar 2 ametralladoras gemelas en la posición trasera. En total, el B-25H podía llevar hasta 14 armas de fuego apuntando en distintas direcciones. Pero los pilotos que lo volaron en combate en el Pacífico llegaron a la misma conclusión que Gunn. El cañón era el elemento más espectacular y el menos útil del conjunto. El teniente Peppy Blount, que voló el B-25H en operaciones reales, fue directo en su valoración. Nunca había conocido a un piloto del H que lamentara que le quitaran el cañón. 12 ametralladoras de calibre 12,7 milímetros disparando hacia adelante de forma simultánea eran la concentración de potencia de fuego más destructiva que había visto en toda la guerra. El cañón era un experimento caro en vidas y material que no había dado los resultados prometidos. La respuesta definitiva fue el B-25J, la variante que debería haber existido desde el principio. North American abandonó el cañón, devolvió el asiento del copiloto que había sido eliminado en los modelos anteriores y ofreció 2 configuraciones intercambiables según la misión: nariz acristalada con bombardero para ataques a altitud media o nariz sólida con 8 ametralladoras fijas para ataques rasantes. En su configuración de asalto, el J podía concentrar hasta 18 ametralladoras de calibre 12,7 milímetros disparando hacia adelante entre las del morro, los blisters laterales y la torreta superior. Ningún otro avión de tamaño similar en ninguna fuerza aérea del mundo alcanzaba esa densidad de fuego frontal. La producción del J superó a todas las variantes anteriores combinadas. 4.318 aparatos salieron de las fábricas, más que cualquier otro modelo de la serie. Volaron sobre Italia, China, Burma, las Filipinas y los mares del Pacífico hasta el último día de la guerra. Pero el episodio más extraño de toda la historia del Mitchell no ocurrió sobre el océano ni sobre territorio enemigo. El 28 de julio de 1945, un B-25D realizaba un vuelo de transporte de personal entre Massachusetts y Nueva York cuando una densa niebla cubrió la ciudad. El teniente coronel William Franklin redujo altitud buscando referencias visuales y perdió la orientación sobre Manhattan. A las 9:49 de la mañana, el avión impactó a 300 metros de altura contra la cara norte del Empire State Building, entre los pisos 79 y 80.
Las 2 turbinas arrancadas por el impacto volaron por el interior del edificio. 11 personas que trabajaban en las oficinas murieron junto a los 3 ocupantes del avión. El Mitchell, que había bombardeado Tokio, hundido flotas y cruzado el Pacífico, terminó sus días contra el edificio más alto del mundo en un día de niebla sobre Nueva York. La guerra terminó en agosto de 1945, pero el Mitchell no desapareció con ella. Miles de aparatos quedaron dispersos por bases de todo el mundo, y el ejército americano tuvo que decidir rápidamente qué hacer con una flota de bombarderos que la era del jet estaba convirtiendo en obsoleta casi de un día para otro. La mayoría fueron desguazados. Algunos encontraron un segundo destino como entrenadores de pilotos multimotor bajo la designación TB-25, preparando a la siguiente generación para volar aparatos más avanzados. Unos pocos fueron reconvertidos en transportes de personal y plataformas de reconocimiento fotográfico. Pero nadie esperaba que 5 años después, el Mitchell volviera a verse envuelto en un conflicto armado. En junio de 1950, las tropas de Corea del Norte cruzaron el paralelo 38 y la guerra volvió a Asia. El ejército americano necesitaba medios en cantidad y rapidez, y los B-25 almacenados resultaron útiles de formas que nadie había planeado. No regresaron al combate como bombarderos. Los jets coreanos y la artillería antiaérea moderna los habrían destruido sin dificultad. Su nueva función era más extraña y en ciertos aspectos más inquietante que cualquier misión de bombardeo. Varios Mitchell fueron equipados con sistemas de megafonía de alta potencia y dispensadores de octavillas. Estos aparatos volaban sobre posiciones norcoreanas y chinas a baja altitud, con los altavoces lanzando mensajes grabados en coreano y mandarín, llamando a los soldados enemigos a rendirse, describiendo las condiciones de los campos de prisioneros aliados e informando de derrotas militares recientes del bando contrario. La eficacia real de estas misiones era difícil de medir, pero el mando americano las consideraba suficientemente útiles como para mantenerlas durante toda la duración del conflicto. Un bombardero diseñado para destruir flotas japonesas había terminado convertido en un altavoz volante sobre las montañas de la península coreana. Otros ejemplares asumieron roles más convencionales pero igualmente alejados de su propósito original. Algunos fueron configurados como plataformas de mando aéreo, transportando oficiales de alto rango entre bases del frente para coordinaciones urgentes que no podían hacerse por radio. Varios fueron equipados con radar de búsqueda para operaciones nocturnas de interdicción, rastreando las rutas de suministro enemigas bajo la cobertura de la oscuridad. La amplitud del fuselaje del Mitchell, una de las decisiones de diseño que Atwood había tomado pensando en comodidad de tripulación, resultaba ahora perfecta para instalar camillas y convertir el avión en ambulancia aérea, evacuando heridos graves desde campos de aviación avanzados hasta hospitales de retaguardia en tiempo mínimo. El Mitchell demostró en Corea la misma tenacidad estructural que había mostrado en el Pacífico. Operaba desde pistas cortas y mal acondicionadas, soportaba temperaturas extremas de invierno que inutilizaban sistemas hidráulicos y congelaban mandos, y seguía funcionando con niveles de mantenimiento que habrían dejado en tierra a aparatos más modernos y delicados. Pero era evidente para cualquier mecánico que trabajara en ellos que su tiempo había pasado. Cada repuesto era más difícil de conseguir, cada reparación requería más ingenio y más tiempo, y la industria americana ya no fabricaba piezas específicas para un avión de la guerra anterior. A medida que los años 50 avanzaban y los jets se adueñaban definitivamente de la aviación militar, los B-25 fueron encontrando nuevos propietarios fuera del ejército americano. Canadá los utilizó en misión de patrulla marítima y entrenamiento avanzado hasta mediados de la década. Brasil incorporó el Mitchell a su fuerza aérea y lo mantuvo en servicio activo durante años en misiones de reconocimiento y apoyo, aprovechando su robustez en condiciones tropicales que destruían aparatos más sofisticados. México lo operó como bombardero de primera línea durante un periodo en que era el avión más potente de su aviación. Indonesia, India y varios países del sudeste asiático recibieron ejemplares como parte de programas de ayuda militar y los emplearon en conflictos locales que la historia general raramente menciona.
En los Estados Unidos, los Mitchell que escaparon al desguace hallaron una vida civil sorprendentemente activa. A lo largo del oeste americano, docenas de aparatos fueron reconvertidos en bombarderos de retardante contra incendios forestales, los llamados Borat Bombers, volando misiones de extinción sobre los bosques de California, Oregón y Montana durante los veranos. Su capacidad de carga y su fiabilidad a baja altitud los hacían adecuados para un trabajo que exigía precisión sobre terreno irregular y reacción rápida. Hollywood también descubrió su potencial. El Mitchell apareció en varias producciones cinematográficas de los años 50 y 60, a veces recreando sus propias misiones de guerra ante cámaras que buscaban autenticidad. El último B-25 fue retirado del servicio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en mayo de 1960. Habían pasado 20 años desde el primer vuelo del prototipo en Inglewood. En ese tiempo el avión había participado en operaciones en todos los teatros de la Segunda Guerra Mundial. Había sido el instrumento del primer ataque sobre el territorio japonés. Había redefinido los conceptos de ataque marítimo a baja altitud. Había servido en una guerra completamente distinta, con roles que sus diseñadores nunca imaginaron. Y había volado bajo las banderas de al menos 12 países diferentes. Ningún bombardero medio de la Segunda Guerra Mundial tuvo una trayectoria comparable. No fue el más rápido, ni el que más bombas transportó, ni el que operó desde mayores altitudes. Fue el más adaptable, el que sobrevivió a sus propias limitaciones, transformándose cada vez que la guerra exigía algo diferente. Desde la cubierta del Hornet hasta los bosques en llamas de California, el Mitchell siguió volando cuando todos los demás habían dejado de hacerlo. Si esta historia te ha enganchado tanto como a nosotros nos ha apasionado contarla, dale al like ahora mismo, porque cada uno nos ayuda a seguir trayendo historias como esta. Escribe en los comentarios qué avión de la Segunda Guerra Mundial te gustaría que contáramos la próxima vez. Y suscríbete para no perderte ninguna entrega. Nos vemos en la siguiente historia.